Buenos días, bienvenidos a este acto que conmemora el Día Internacional de la Mujer y de la Niña de la Ciencia, con el lema Ellas también son Escuela Cajal, historias no contadas de la neurociencia española. Darles a todos ustedes la bienvenida, agradecer a las personas que han trabajado tan intensamente para realizar este descubrimiento para mí de lo que significó la mujer en el grupo de Cajal, y cedo la palabra inmediatamente a la vicerrectora de Investigación y Transferencia. Marga. Muchísimas gracias, rector. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a este acto, que forma parte de los numerosos actos que se han realizado en el día de hoy, en el que pues se quiere impulsar, se quiere poner de manifiesto pues, lo que es la actividad de la mujer dentro de lo que es el ámbito científico y lo que se conoce como área STEM, ¿no? Que es toda la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Evidentemente, la situación actual no tiene nada que ver con el recorrido histórico que vamos a hacer ahora. Ahora, pues la mujer se ha implicado en todas las tareas de investigación, incluso en determinados ámbitos hay más mujeres que varones, pero no siempre es así, con lo cual, pues este día, digamos que durante X años se tendrá que seguir celebrando y posiblemente seguiremos celebrando que esa incorporación de la mujer cada vez es más importante, más manifiesta. Este acto se celebra en un sitio muy emblemático, que es la Plaza Ramón y Cajal. Un sitio emblemático porque precisamente pues este nombre va en honor a uno de nuestros personajes investigadores más importantes de la Universidad Complutense, que es nuestro premio Ramón y Cajal. Por otro lado, pues el tema que se va a tratar tiene una vinculación directa con la escuela que él instituyó, que él implantó en esta Universidad Complutense. Y como ocurre siempre en la historia, pues ciertos personajes se conocen, ciertos personajes pasan a la historia, pero hay otros que quedan un poquito más en la retaguardia y son poco conocidos, lo cual no quiere decir que no hayan tenido un papel relevante en un momento determinado. Pues aquí se hace ese recorrido, se pone en valor la historia de 3 investigadoras que estuvieron muy vinculadas con el equipo de Ramón y Cajal y que además son ejemplos emblemáticos de distintas circunstancias, ejemplo de movilidad, ejemplo de superación, ejemplo de integración y luego ejemplo de saber trabajar en grupo, que es lo que se tiene que hacer en el campo precisamente de las STEM, de este tipo de áreas. Y ese trabajo pues lo han hecho también 3 investigadoras de un departamento, de una sección departamental, de aquí de la Facultad de Medicina, que en cierto modo es heredera de aquel primer departamento, de aquella primera escuela que formó Ramón y Cajal. Y son 3 investigadoras que, dentro de sus líneas de investigación igual no están relativamente vinculadas, pero que sin embargo en un momento determinado se hicieron una pregunta de ¿no había investigadoras dentro de ese contexto, dentro de esa formación del grupo de Ramón y Cajal? Y esa primera pregunta pues han empezado a buscar, a indagar para encontrar esas respuestas y esas respuestas pues van a ser las que nos van a mostrar en esta exposición. Las investigadoras a las que tengo el gusto, el placer de presentar, si os vais acercando, porque son ellas las que realmente las protagonistas en este acontecimiento, hablando de otras protagonistas de hace ya mucho tiempo, pues son, en primer lugar, pues tengo aquí a Elena Giné, después a Carmen Sanz y Carmen Martínez. Está enferma. Pues está malita. O sea, no puede ser, pero pues ahora ya les cedo la palabra a ellas para que nos cuenten, pues cómo fue el desarrollo del trabajo y sobre los pósteres pues nos vayan explicando. Vale, muchas gracias y bienvenidos a todos. Nosotros queríamos reflejar un poco la existencia de mujeres en este contexto de la Escuela Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? La Escuela Neurohistológica. Nosotros llevamos muchos años intentando dar importancia a la figura de Santiago Ramón y Cajal en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Somos de verdad herederos de ese departamento y nuestro departamento de Biología Celular se considera pues, los continuadores de la cátedra de histología de Santiago Ramón y Cajal. Hicimos unas jornadas que llamamos Jornadas Cajal, en las que invitábamos a distintos investigadores. Y siempre que venía un investigador nos ponía una serie de imágenes, fotografías llenas de varones.
hombres ilustres, Francisco Tello, Pío del Río Ortega, Fernando de Castro, pero no había ninguna mujer. Cada vez que nos presentaban esas imágenes, preguntábamos, ¿no había mujeres en la escuela de Cajal? Fernando de Castro, que fue el que nos daba esta conferencia, pues siempre nos hablaba de una traductora, de Ketty Lewy, y de algunas preparadoras que hacían preparaciones histológicas. Pero no había mujeres neurocientíficas de verdad. A la segunda vez que le pregunté, me dijo, te reto que la busquemos. ¿Vamos a ello? Vamos a buscarlas. Y entonces la próxima vez que me lo preguntes, te sabré decir si sí o si no había mujeres en la escuela de Cajal. Y nos pusimos a ello. Con Carmen Martínez, Carmen Sanz, Cristina Nombela y Fernando nos dedicamos durante 1 año y medio a buscar documentos. El primer documento que nos saltó a la cara fue la lista que hizo el propio Cajal con motivo de un premio que le dieron en el año 1922, hace 100 años, justo este año, en el que se jubilaba de la cátedra de histología, hizo una lista de todas las personas que en ese momento consideraban que eran su escuela. Todas las personas, 27 hombres y 2 mujeres, que nadie había visto, que nadie se había fijado, que además las nombraba con nombre y apellido. Laura Foster y Manolita Serra. Esas son las 2 primeras mujeres que investigamos. Pero, ¿tenían importancia? Si Cajal decía que formaban parte de su escuela, ¿por qué íbamos a dudar nosotros de ello? Nos dedicamos a investigar qué habían hecho, a qué se habían dedicado. ¿Habían publicado artículos? Pues sí, efectivamente. Y además del área de la neurociencia. Y además una era médico, que además había nacido en Australia, se había ido a Inglaterra, hizo la tesis en la Universidad de Berna porque no se podía estudiar la carrera todavía las mujeres, no podían estudiar medicina, ni en Inglaterra ni en España. Y se fue a Suiza, donde estudió la carrera. Aprendió francés, alemán, por supuesto el inglés. Hizo su tesis doctoral en el uso muscular, en neurociencia. Volvió a Inglaterra, se puso a trabajar. Y cuando estaba trabajando en el laboratorio de investigación le dijeron, ¿a ti te interesa la histología, la neurohistología? Tienes que ir al mejor lugar del mundo entero para estudiar esas técnicas. ¿Cuál es ese lugar?, dijo ella. El laboratorio de Cajal, el laboratorio neurohistológico en Madrid. Y aquí se vino. Se plantó aquí, a Madrid, y estuvo durante 8 meses trabajando y colaborando con Cajal. Fue él el que le dirigió hacia dónde quería que investigara y le ayudó y le enseñó las técnicas neurohistológicas. Y es nuestra primera neurocientífica, Laura Foster. No quiero pararme y dejar de incorporar a la siguiente, a Manuela Serra, porque además aquí tenemos a sus familiares. Está su hijo en representación de la familia y otros primos y amigos que le están acompañando. Bueno, pues Manuela Serra era una chica de una familia acomodada. Nació en 1901 y en el 17 su padre muere repentinamente de un cáncer de estómago. Son 6 hermanos. La mayor no puede trabajar porque tenía tuberculosis y ella, que es la segunda, y con solo 17 años, da un paso adelante y dice, pues yo me pongo a trabajar. Cajal, que vivía cerca de su casa, va a ofrecerle trabajo y la incorpora a su laboratorio de investigaciones biológicas y empieza a trabajar con ella. Enseguida se da cuenta que es una mujer muy despierta. Tiene 17, 18, 19, 20 años, es joven. No estamos en el siglo XXI, en las que las mujeres jóvenes todavía no están dando los pasos hacia adelante. Allí ya eran mujeres hechas y derechas. Y se incorpora al laboratorio, empezó a hacer preparaciones histológicas, una serie de preparaciones que dibujaba y dibujaba muy bien. Y Cajal vio que tenía potencial, incluso tanto potencial que le facilitó el escribir un artículo científico que ella firmó sola. Ella firmó sola con su nombre y apellido y además en la introducción da las gracias a Cajal por haberle facilitado el trabajo. Cuidado que se va. ¿Vale? Con lo cual, creemos que es importante en el contexto de la escuela de Cajal. Cajal le ofrece incluso a la madre de Manuela que estudie la carrera y que él se ofrecía a pagarle la carrera de medicina. Pero estamos a principios del siglo XX, las mujeres no estudiaban una carrera. Tenía novio, ¿qué iba a hacer? Pues casarse y dejar la investigación unos años después. Pero mientras tanto hizo su publicación e incorporó sus dibujos en muchos de los artículos que otros científicos de la época publicaron, entre ellos Francisco Tello. Esa es nuestra segunda mujer, que la tenéis ahí. Y la tercera es otra mujer que es María Soledad Ruiz Capillas, que realmente ella no trabajó directamente con Cajal, sino con uno de sus más cercanos colaboradores. Y
tiene también una vida súper interesante. Es una mujer que nace en Toledo, que enseguida destaca por sus calificaciones, tiene las mejores calificaciones de su instituto, en el que había 500 alumnos y solo 5 mujeres, y destaca por sus calificaciones, y enseguida se viene a Madrid a terminar de estudiar bachillerato, el preuniversitario, y entra en la Facultad de Medicina. Y también vuelve a destacar por sus calificaciones. Hemos tenido acceso a su expediente, y la verdad es que es un expediente académico bastante envidiable. Además, se presentó a las pruebas de alumnos internos del departamento y quedó en primer lugar. Apareció en un artículo de divulgativo en el ABC, indicando que había sido la primera alumna, la primera de toda la promoción en tener esa figura. La vida da muchas vueltas, tiene que ponerse a trabajar, es la primera mujer que dirige un balneario, ¿vale? La primera directora de un balneario. Comienza a trabajar en el laboratorio de Cajal, pero la circunstancia hace que, como ocurre en España, le dan un laboratorio magnífico a Cajal, con un edificio estupendo, pero que tienen que amueblar y colocar nuevos aparatos, como nos pasa siempre. Lo siento, señor rector, pero ocurre así. ¿Vale? Y entonces se traslada a este instituto y después de unos años tiene que dejar de trabajar en el laboratorio y ya se dedica a otra de sus labores, que es ser odontólogo. Yo os invito a que os deis un recorrido, que veáis el contexto histórico y que repaséis un poco la vida de estas científicas. Y siento haberme enrollado, pero es que soy una apasionada de la investigación. Nada, simplemente comentar la moraleja que podemos sacar de todo esto. Es decir, en unas circunstancias como ellas tuvieron, que había que tener muchísimo arrojo y que todo iba en contra, y ellas pudieron, pues qué mejor que este día para animar a tantas y tantas niñas o mujeres científicas que dudan muchas veces de si serán capaces, de si podrán. En estas circunstancias son mucho mejores, o sea que, bueno, pues es el día apropiado para animar al resto. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres, a las dos Elena, a la Elena y a las dos Cármenes, por el trabajo que habéis hecho. La verdad es que, bueno, vicerrectora, decano de la Facultad de Medicina, que no podías faltar aquí, directora de la OTRI, gracias por venir. Bueno, a Ana y a todo su equipo, los responsables de la Unidad de Cultura Científica, por esta magnífica exposición, a Ana, y bueno, a todos ustedes y a los familiares especialmente por haber venido aquí en un día tan importante, ¿no? La verdad que estoy especialmente agradecido por vuestro trabajo, magnífico trabajo, por hacernos conocer el papel de las mujeres en el entorno de Ramón y Cajal y, por lo tanto, en el comienzo de la ciencia como ciencia aquí en España, en este área tan importante para todos nosotros y todas nosotras. Y como cuando se dice que la historia es el soporte del futuro, ¿no? El trabajo de estas tres mujeres es el soporte de las mujeres en ciencia que estamos ahora teniendo, ese boom que esperemos que algún día estalle de verdad, ¿no? Hoy, como saben, y ya se ha dicho, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Todos los 11 de febrero, desde hace unos años, se están celebrando. Y la verdad es que la ciencia y la igualdad de género son esenciales para el desarrollo, la consecución, el obtener los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con las mujeres considerándolas como agentes del cambio. Y lo que se trata en este día es tratar de inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, ¿no? Es verdad que se lleva un tiempo luchando para que se alcance la igualdad real en ciencia entre hombres y mujeres, pero todavía hay muchísimos obstáculos que hay que vencer. Yo les animo a que visiten y participen en una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas que se denomina No More Matildas, No Más Matildas, que trata de escribir un poco lo que se conoce como efecto Matilda, que es en honor a Matilda Joslyn Gates, que es una activista neoyorquina del siglo XIX, que era, bueno, abolicionista, una gran librepensadora, una gran escritora, que denunció por primera vez el borrado de las mujeres en ciencia, donde denunció cómo algunas mujeres, magníficas investigadoras, magníficas científicas, se atribuían sus trabajos y sus éxitos a los varones que rodeaban su grupo de trabajo o incluso a sus maridos, ¿no? Entonces es una iniciativa muy, muy interesante donde
yo creo que todos tenemos que trabajar. Y bueno, hay una página web que se llama No More Matildas que pueden visitar cuando ustedes consideren. La verdad es que siempre lo digo en estos momentos, la Universidad Complutense y la Universidad Pública en general debería ser un paraíso de la igualdad en ciencia. Y pues ese famoso techo de cristal sigue existiendo. Parece muchas veces que es más de cemento armado que de cristal y somos incapaces, aunque como ha mencionado la vicerrectora vamos progresando y hay áreas donde ya las mujeres son mayoritarias. En esa misma facultad de ahí enfrente, de farmacia, hay más catedráticas que catedráticos. Mujeres, catedráticas, ¿no? Mujeres. Pero aunque con el tiempo se va venciendo esa inercia de esa dificultad de la mujer de progresar en ciencia y en investigación, hay que hacer políticas activas para poderlo vencer. No podemos dejar que sea el tiempo el que logre la igualdad, sino que tenemos que trabajar desde las instituciones para hacerlo, ¿no? Por supuesto, el compromiso de este equipo rectoral, de la Complutense en general, es obtener la igualdad entre hombres y mujeres con las mismas oportunidades y, por supuesto, derechos, ¿no? Y seguiremos luchando y trabajando para ello. La verdad es que, bueno, al final hay una serie de problemas que ya se han mencionado en las áreas STEM, donde la presencia de la mujer es minoritaria o muy escasa, pero yo creo que tampoco se puede achacar a las OPIs o a las universidades la falta de presencia de las mujeres en el área STEM. Al final, esto se trata de un trabajo que tiene que salir desde las familias, desde los colegios, los institutos, donde se tenga que promover la participación de la mujer en estas áreas STEM que son ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, ¿no? Al final, la primera mujer rectora de una politécnica ha sido el año pasado, en la Universidad Politécnica de Cartagena, y ella se quejaba de cómo se echaba la culpa a las universidades de que no había participación de mujeres o había pocas estudiantes mujeres en las áreas STEM, ¿no? De la ciencia. En realidad, lo que decía ella es que si nos llegan 20, no podemos sacar 60 mujeres ingenieras, ¿no? El problema no está en las universidades. Yo creo que las oportunidades de entrar, cualquier estudiante de medicina o del doble grado de informática, de matemáticas y física, o en farmacia o en veterinaria, podría elegir hacer una carrera STEM, por ejemplo, y no lo hacen. Luego el problema no es que no tengamos que hacer nosotros cosas, por supuesto, sino que el problema está en la sociedad, en el entorno inicial donde los niños y las niñas se forman y se crean y desarrollan su vocación para trabajar. Seguiremos trabajando en la universidad, e iniciativas como lo que han hecho las dos Cármenes y Elena son esenciales para poder comprender el papel de la mujer en la ciencia y el papel de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, que por cierto es maravilloso, pero hay que seguir progresando. Así que gracias por vuestra iniciativa y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Y lo damos por clausurado el acto. Muchas gracias por su presencia.